Hola, ¿cómo están? Espero que bien, que en este día domingo puedan descansar, puedan compartir momentos felices en familia o con la pareja o solos también, ¿por qué no? Vamos a descubrir con las cartitas estas a ver qué cosas deben descubrir ustedes y también cómo están las energías en este día. Vamos a preguntar aquí ahora. Yo quiero saber qué está pasando con vos en este día, cómo te sientes, qué cosas puedes trabajar. Bueno, estás intensa, estás con mucha intensidad, estás con todo. Fantástico, con mucha paciencia, con un viaje hacia adentro. Fantástico. Bueno, ya han comenzado el camino del iniciado, ya están venciendo muchos temores. Todos estos temores que están quizás en tu corazón y en tu mente. Bien. Mira. Yo siento que ustedes han comenzado ya a despertar espiritualmente, a darse cuenta de muchas cosas, que no es precisamente algo muy bonito. ¿Por qué? Porque estás enfrentando nada más ni nada menos que a tus propios temores. Esos monstruos que aparecen en tu mente, esos pensamientos negativos recurrentes, esas ideas de que no vas a poder, esas ideas de que no te lo mereces. Bueno, todo eso vas a enfrentar en este día, me parece fantástico. Quizás va a haber llanto, va a haber un poco de dolor en algunos casos, y eso te va a llevar a un pequeño aislamiento para encontrarte a vos mismo o a vos misma. Vas a reflexionar sobre los condicionamientos. Los condicionamientos no son nada más ni nada menos que las exigencias del día a día. También pueden ser los patrones culturales, también puede ser la manera de pensar, la manera de actuar, la manera que ustedes tienen de dirigirse o de comportarse en esta vida. Esos condicionamientos ustedes los tienen que analizar. Si son conformes a lo que vos eres ahora, ¿quién eres? ¿O en quién te has transformado ahora? Debes descubrir quién eres. Una vez que ya lo sabes, debes saber si todos esos acondicionamientos que te acompañan, si son acordes a vos o si ya los tienes que desechar. Despacio, te dicen aquí las cartitas. Acá está la tortuga. ¿Por qué despacio? Porque estos trabajos internos que se hacen son lentos, no son de un día para el otro. No, ojalá porque ya seríamos todos iluminados, ya seríamos todos perfectos, seres de luz, estupendos. Y sin embargo, somos seres de luz, pero somos iniciados, entonces estamos aprendiendo. Y ustedes van a tener mucha paciencia, van a hacer mucha meditación en este día y me parece genial. Y vas a descubrir que muchas cargas que vos sientes como cargas, a lo mejor son oportunidades. Y aquello que vos crees que te hace bien, en realidad es un condicionamiento, es al revés. Entonces eso lo tienes que descubrir vos solita y saber qué es aquello que realmente te sirve en el aquí y ahora. Lo lindo que vos tienes sueños, y esos sueños muchas veces tienen que ver con esa persona que tanto amas. Muchas veces piensas en esta persona porque todavía sientes y mucho. Acá te dicen que no reprimas. ¿Por qué? Porque si vos reprimes esos sentimientos, te vas a postergar, vas a ver la vida pasar y no vas a disfrutar realmente la vida. Que si vos sientes amor, que lo expreses. Que vos sientes deseos de comunicarte con alguien, que lo hagas. Que no los reprimas. Porque también
Estas cartas son tan espirituales y nos enseñan tanto, porque la persona que reprime es aquella que no digiere, que no analiza, que no logra tener claridad. La persona que reprime es una persona que se contiene. Pero ¿qué sucede? Sucede que después cuando vos la veas a esta persona, eso va a explotar. Porque tanto retener por mucho tiempo, después eso explota. Entonces evitemos reprimir. Sí, vale expresarlo, decirlo. Si esta persona que vos tanto amas no se lo puedes expresar porque te bloqueó, no lo puedes expresar porque está en otro país, no lo puedes expresar porque quizás ya está haciendo la vida con otro, lo que vos puedes hacer es decirlo igual en voz alta o escribirlo, manifestarlo, decirle a Dios Padre, al universo, que amas a esta persona y que quieres toda su mejor felicidad para él y para su familia, y que le mandas muchas bendiciones. Esa es una manera de expresar amor y de sacar todo eso que hay en tu corazón. Les puedes mandar mucha luz y decirle: yo siempre te amaré, estés donde estés. Eso es una manera de trabajar también el niño interior, sacar todo eso afuera, decírselo a Dios Padre o al universo o a la fuente divina y dejarlo todo en manos de Dios. Y seguir adelante, ¿sí, corazón? Porque si no, si vos reprimes y sigues en esta situación, vas a postergar tu vida. Y recuerda que no hay que esperar a nada ni a nadie, hay que continuar el camino del iniciado. ¿Por qué? Porque vos vas a ser un gran maestro para otras personas y siento que ya eres una guía muy importante para los demás. Mensaje entregado. Para alguien es, yo siento que muchos de ustedes lo necesitaban escuchar. Y vamos a preguntar ahora con las demás cartas, ¿qué está sucediendo en tu vida sentimental, en tu vida afectiva? Vamos a preguntar aquí y ahora. No vamos a hacer preguntas, simplemente vamos a dejar que las cartas del tarot nos den mucha información acerca de qué está pasando aquí y ahora con ustedes. Bueno. Bueno. Lamentablemente en tu vida hay un sinvergüenza. Hay una persona que es muy cara rota, muy cara rota. Es un aprovechador, un sinvergüenza. Una persona que jugó con tus sentimientos, ¿eh? Sí. Aquí hay muchos de ustedes que ya cortaron, que ya se separaron de esta persona que era muy aprovechador, porque se aprovechaba de esta relación que vos le brindabas, del cariño, del dinero, de todo lo que vos le podías dar. Entonces, esta persona ahora está planificando una estrategia y se hace valer o se hace, digamos, o manda a un amigo, o puede ser alguien de tu familia también, para que te convenza de algo, a través de las bromas, de los juegos, de los chistes, como para que vos caigas otra vez en las trampas de esta persona. Piensa seducirte de nuevo y piensa decirte también que quizás consiguió algún trabajo y es mentira. Es mentira que está trabajando. No está trabajando. Esta persona, yo siento que no estudia, no trabaja, no hace nada. Absolutamente nada. A veces puede llegar a realizar algún trabajito de vez en cuando. Nada más. Pero es un sinvergüenza. Y además es una persona que va y viene, pero esta vez sí se marcha. Se irá con 2 espadas, se irá con 3 espadas, se irá con 5, con 6, con 7, pero se va.
se va con un dolor. ¿Por qué? Porque no ha podido convencerte de que vos sigas con él. Cuidado, cuidado porque es una persona manipuladora, es una persona mentirosa. Con razón ustedes están tan espirituales, ahora entiendo. Con razón muchas van a meditar, se quieren relajar, se quieren tranquilizar, ahora entiendo. Porque están muy dolidas, muy desilusionadas. Sí. Qué lástima, ¿no? Sí. Exacto. Yo siento que acá vos te pusiste firme. Estás más mala que una kármica, porque yo siento que ya esta persona agotó toda tu paciencia. Siento que ahora estás con la espada levantada, como diciendo, te acercas y tengo un montón de cosas para decirte. Estás así. Siento también que poco a poco vas a salir vos sola, te estás aferrando mucho a tu trabajo, a lo que vos más quieres, a tu familia y a tus hijos. Y sí, claro que sí, esta carta te dice que sí, que vas a salir adelante. Claro que sí. Y acá vas a tener que hacer un gran equilibrio, pero un gran equilibrio. ¿Por qué? Porque vas a tener que encargarte de una familia, del trabajo, de los hijos, de muchas cosas, pero que asimismo lo vas a hacer muy bien, porque tienes la actitud correcta frente a Dios, frente a la vida, frente a los seres que te acompañan, porque siempre le dices que sí a todo, porque además tienes tu capital. ¿Por qué? Porque has trabajado, porque te has esforzado. Entonces yo siento que acá vas a estar peor que una kármica, pero va a ser para autoprotegerte. Entonces yo en este caso no voy a hacer ningún juicio de valor, simplemente les transmito lo que dicen aquí las cartas. Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí y ahora. Madre mía, ¿cómo estamos, Bien, esto ya ha terminado. Esto ya se terminó. Esta situación donde había mucho apego, donde vos sufrías, donde quizás vos dabas un 100% en la relación y el otro daba un 20%, esta desigualdad se terminó. Esta es la carta de la muerte, que significa que ya se terminó. Viene la comunicación, viene inicios nuevos. ¿Por qué? Porque vos te vas a focalizar mucho en estudiar, en capacitarte, en seguir trabajando, en disfrutar de la vida también, porque yo siento que con estas rosas acá vos le vas a poner vida, vas a poner color a tu vida, te vas a arreglar, te vas a cortar el pelo, te vas a poner más bonita, te vas a sentir mejor porque estás dejando atrás una situación kármica, una situación que ya no daba para más. Ahora viene la comunicación que vos vas a tener con tus familiares, con tus hijos, con tus seres queridos, que va a comenzar a fluir. ¿Por qué? Porque ahora ya estás como más livianita, sin menos situaciones kármicas o aflictivas. Ahora vos te vas tranquila, te costó, te costó. Y acá hay sentimientos, pero no vamos a decir qué clase de sentimientos, porque yo intuyo que sentimientos de amor, más o menos. Acá hay más bronca, enojo, desilusión, muchas otras clases de sentimientos, hay dolor. Entonces, bueno, vos te vas de todo esto, vas a empezar una nueva vida, mucho más relajada. Vas a empezar a comunicarte con las personas que quizás hace mucho que no lo hacías porque esta persona te lo impedía, porque siempre estabas mal, porque la energía de este sinvergüenza, que puede ser varón o mujer, la energía de este sinvergüenza te opacaba la vida y no te daba ni ganas de querer ir a visitar a tus familiares, no te daban ni ganas de reunirte. Entonces ahora va a comenzar a fluir tu energía, vas a empezar a mejorar y tu economía también. Viene mucha abundancia.
Y no me sorprende, porque cuando se sufre mucho, casi siempre hay un equilibrio de la fuente divina, hay un equilibrio, una balanza de la justicia del cielo, que dice, bueno, si esta persona ha sufrido bastante, vamos a darle abundancia. ¿Para qué? Para equilibrar esas energías, ¿sí? Bueno, como toda emperatriz, vas a seguir adelante y vas a cortar con todo lo que sea sufrimiento, mala onda, gente tóxica, gente negativa. A partir de ahora yo te siento mucho más empoderada y vas a decir, bueno, el hombre que me quiera me tiene que querer como soy, me tiene que querer como lo que yo represento, lo que yo valgo, y también vas a exigir. Yo siento que te vas a poner mucho más exigente. Vas a exigir lo mismo que vos eres. Y si no, vas a cortar todo esto, porque estás profundamente arrepentida de haberle dado tanto a una persona ventajista, a un aprovechador, a una persona que se aprovechaba de vos todo el tiempo. Estás profundamente arrepentida y yo te siento decir muchas veces qué tonta que fui. ¿Cómo pude haberme confiado? ¿Cómo pude haberle creído tanto a este sinvergüenza? Qué tonta que fui. Bueno, nunca digas eso, porque eres inteligente, porque eres una persona que vas a seguir adelante como mamá, o si no tienes hijos los vas a tener, vas a ser muy abundante. Ya eres muy valiosa, no eres ninguna tonta, no. Simplemente que ahora esta situación kármica ha sacado esto de vos, de poner los límites. Muchas veces no podemos estar las 24 horas del día meditando con tranquilidad. Muchas veces también tenemos que defendernos, tenemos que salir a batallar, a decir no, esto no es así, a mí me parece que vos estás equivocado, o yo pretendo esto de la relación. Ya la relación no es lo mismo que era antes, ahora ha cambiado, somos dos personas distintas. ¿Qué tienes para ofrecerme? Entonces ahora yo te siento como muy cambiada, ya saliste del pero no te olvides que el hecho de hacer meditación y de hacer eso también te ayuda a ver con claridad las cosas. No te olvides de eso. ¿Sí, corazón? Pero madre mía, ¿cómo estamos, Estás peor que la kármica. Más mala, pero yo creo que eso ha pasado porque te ha cansado, porque esta persona te miente, que tiene trabajo y no tiene. Yo no sé de dónde sacará la plata, no quiero hablar de más, pero... Y encima te manda a los amigos para que te convenzan, o los familiares para que te hagan bromas y chistes, como para que vos te olvides de todo esto. Y es peor porque siento que te pones peor. Bueno, vamos a sacar un mensaje de tus guías, de los seres de luz, de los arcángeles. Un mensajito para todos ustedes. Bueno, yo creo que con esto ya mayor sincronicidad imposible. Y eso que yo mezclo las cartas, ¿no? Supera a tu ex. Ya es momento de limpiar esas energías. Nuevo amor. Bueno, yo, ¿para qué voy a seguir sacando cartas si creo que acá los arcángeles también te están diciendo lo mismo que te dice el tarot? Aquí los arcángeles te están diciendo que vos tienes el potencial suficiente para seguir adelante solita, pero que también hay un nuevo amor en camino, una nueva persona que ya está despertando tu interés. Pero ¿qué te aconsejan? Que primero limpies esas energías, primero sanes tus heridas, porque si no, cuando esta persona aparezca no la vas a reconocer, o le vas a llevar toda la carga a esta persona y esta persona lo primero que va a decir, ay no, hay demasiado rollo, demasiado problema, yo me voy. Entonces,
¿Qué te están diciendo los arcángeles? Tienes que tratar de liberarte, de soltar esa situación, de focalizarte en otras cosas. Yo te entiendo que estés como una kármica con la espada levantada, como diciendo, vení que te estoy esperando para darte, vení que estoy acá para reprocharte, vení que estoy acá para decirte las cosas bien claras. Yo entiendo que cuando se sufre estés así, es entendible, pero tampoco quiero que se queden mucho tiempo con esa energía. Traten de sanar, traten de aclarar las cosas y seguir adelante. A veces aclarar las cosas con un ex no es volver, es quedar bien como amigos. Y acá viene un nuevo amor. Una persona que ya está despertando mucho interés y sentimientos románticos. Y acá los seres de luz te van a asistir y te van a acompañar siempre. Pero tienes una tarea primero. La tarea es soltar. Mensaje entregado. Para alguien es, a veces la lectura no puede ser para todo el mundo, pero si no te sientes identificado con esta lectura, será quizás para otro momento de tu vida. Pero si estás aquí, por algo es. Mensaje entregado. Y nos vemos pronto. Gracias, mis amores. Gracias, gracias, gracias.